más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy quiero dedicarle este tiempo a una prédica muy importante, siempre en la línea del campesino, de la agricultura, la ganadería, porque es que la Biblia está escrita en códigos agrícolas y ganaderos, como siempre lo he dicho. Y una parte bien importante en la siembra es el sembrador. ¿Quién es el que va a sembrar la semilla? No puede ser un loco, no puede ser una persona irresponsable, no puede ser una persona con falta de concentración, porque todo queda mal, todo se hace mal. No podemos sembrar demasiado profundo ni muy superficial. Tiene que ser una siembra exacta. Y vemos en Isaías 5, del 1 al 2, donde Dios mismo dice: mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Y dice que removió la tierra, le quitó las piedras, plantó semillas de la mejor calidad. Dice, puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. O sea, cuando uno siembra, si no pone al sembrador correcto o algo falla en el proceso, vamos a tener malos resultados. Y en las cosas de Dios no nos podemos dar el lujo de que algo nos salga mal. Espero que esta prédica te bendiga. Vamos a entrar en el tema de hoy. Vaya conmigo, ahí se lo van a poner en la pantalla. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 2. Para que usted vea cómo la palabra del Señor, todo está en códigos de agricultura. El sueño que tuvo el rey de Egipto, ¿con qué fue? ¿Con qué soñó? Con vacas y espigas, agricultura, ganadería. La parábola de los 4 tipos de tierra que nos dejó Jesús, ¿con qué tiene que ver? Con agricultura. La oveja perdida, ¿con qué tiene que ver? Con ganadería. Entonces, es importante que entendamos que si usted entiende cómo un campesino piensa cuando va a sembrar su cultivo, verdaderamente vamos a sacar unos códigos bien importantes que pueden ser aplicados a las cosas de Dios. Mire cómo dice aquí: mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. ¿Cómo era la tierra? Fértil. ¿Quién es el que nos está contando esto? Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca para plantar algo? Tierra fértil. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. ¿Qué hizo él? Preparó la tierra. O sea, nos está enseñando cómo Dios, como agricultor, plantaría una viña. Puso una torre en medio del terreno y ¿para qué puso la torre? Para ver qué era lo que estaba pasando. Y dice, y construyó un lugar para hacer el vino. Para eso era el viñedo. Dice, mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Eso lo dice Dios, literalmente. Y en sí, cuando vamos a analizar esta porción bíblica, es una canción que se canta. Ya hay un mensaje por ahí en YouTube que lo prediqué hace unos años atrás. Siéntese un ratito, vamos a elaborar. Hoy vamos a hablar sobre el sembrador. Entonces, el sembrador es bien importante. No cualquier persona puede ir a sembrar. Yo no sé si usted se ha percatado, pero los sembradores tienen un arte para sembrar. Yo me ponía a pensar porque yo los observaba y metían un grano aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno en medio. Otro aquí y uno en medio.
otro aquí y uno en medio. Yo preguntaba, ¿y por qué siembran así? Y fíjese que lo tremendo es que cuando usted se para aquí, ve surcos. Si usted se para aquí, ve surcos. Si usted se para aquí, es un arte. Cómo el sembrador conoce cosas que una persona común no las conoce. Y Dios aquí se está presentando a sí mismo como un experto en lo que es la siembra. El sembrador no solo es una persona. En el caso de la iglesia, el sembrador es fuerza, el sembrador es sudor, el sembrador es fe, el sembrador es visión, el sembrador es diligencia. Toda la gente que planta son diligentes. Los sembradores o la gente que se dedica a la agricultura sufre, porque cuando ya pasaron 3 semanas sin llover, se puede perder la cosecha. Se pierde la semilla, se pierde la mano de obra, se pierde el abono que ya le echaron. Y entonces ellos sufren. Los sembradores que son cristianos continuamente están pidiendo que se ore porque el invierno sea bueno. Entonces vemos que si comparamos la siembra con la iglesia, ¿quiénes son los sembradores de la iglesia? Todos nosotros. ¿Y qué sembramos? Palabra. La mejor semilla que puede haber en el universo. No hay mejor semilla que la palabra. Usted puede estar ante un drogadicto que le sembró una palabra y esa palabra es capaz de hacer lo que deje la drogadicción. Así es de poderosa la palabra. Personas pueden estar al borde del colapso financiero o quererse quitar la vida. Una palabra los convence de que no vale la pena quitarse la vida. Así es de poderoso. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces vale la pena sembrar palabra. Y qué fácil es. Dicho sea de paso, si usted es nuevo en la iglesia, aquí hacemos un devocional que se llama Tiempo con Dios. Lo tienen ahí abajo, nos quedan como los últimos 20. Comience a hacer el hábito de estudiar la palabra, porque para uno poder sembrar una palabra hay que estudiar la palabra. ¿Me entiende? Porque para yo sembrar una palabra, primero Dios me habla a mí. Y cuando esa palabra es efectiva en mi vida, entonces yo voy, siembro palabra, y no solo siembro palabra, sino que digo, a mí me ha funcionado. ¿Está entendiendo? Ahora, hay ciertos puntos, no sé si todos tienen el bosquejo. Si a usted no le dieron un bosquejo en papel, levante su mano y le van a llevar uno ahí donde está. Número 1, capacitado o conocedor en la materia. El sembrador tiene que ser capacitado, ¿qué más dice? O conocedor en la materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? No basta aceptar a Cristo, no basta ir a un encuentro. Hay que meterse a estudiar la palabra, porque es que la palabra es como una llave para muchas personas. A veces uno en la vida se ofusca por una situación y de repente se pone a leer la palabra y uno se queda sorprendido de cómo la palabra te habla justo a la situación que estás enfrentando. Isaías 5 del 1 al 2 dice que ahí en el 5:1 Dios aparece ahí. Entonces aparece como alguien experto en la agricultura, no como un aprendiz o un novato. Dios aparece como alguien experto. Es que hermanos, este tema es en cada rama, todo es un mundo. Si usted va a plantar uvas es un mundo, si usted va a plantar maíz es otro mundo, si va a plantar trigo es otro mundo. Por ejemplo, yo veía a los campesinos que cuando el maíz daba punto, se secaba la mata, doblaban la mata y dejaban la mazorca viendo para abajo. ¿Cuál era el chiste de eso? Bueno, que si dejan la mazorca para arriba, el agua le cae, se pudre la mazorca y al darle vuelta, no solamente no le cae agua, sino que los pájaros no pueden entrar. Y eso lo acabo de comprobar en Argentina, ahorita que acabo de estar. Hay un pastor de vida real que tiene 300 hectáreas de milpa, de maíz. Y fuimos y
exactamente todas las puntas comidas por los pájaros. Ellos allá no creen en esto de doblar la milpa. Entonces ellos prefieren perder lo que el pájaro se come y dicen, bueno, hay que, ¿verdad? Algo tienen que comer estos animalitos. Pero vemos nosotros que el campesino hasta en eso tiene cuidado de proteger el grano. ¿Me entiende? Proteger el grano. ¿Y qué es el grano? El grano es la semilla potencial que hay en nosotros. No es una mata, es un potencial que hay dentro de nosotros. Entonces cuando nosotros vemos a una persona que viene a la iglesia, no solamente hay que verle la cara, no solamente si está flaquita, está gordita, es alto, es bajo. No, veamos más allá el potencial que hay en esa persona. Porque el potencial es como que si yo agarro una semilla de sandía, chiquitita, negrita, y la veo y wow, ¿qué tengo en la mano? En realidad tengo una semilla. Pero si lo veo desde la perspectiva de potencial, ¿qué tengo? Una mata de sandía. ¿Y cuántas sandías me va a dar? 20. ¿Y cuántas semillas va a tener cada sandía? 1000. Ese es el potencial. Y eso es lo que Dios escondió en nosotros, potencial. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros no hemos sido llamados solamente para venir a la iglesia, sino ver en qué Dios me puede emplear, en qué puedo sumarle yo a Dios, en qué puedo ayudarle. Pablo, cuando se dirigió a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2 debemos de entender de que Pablo sabe que lo van a matar. Entonces Pablo es un cerebro. Es un cerebro. Yo como pastor me pongo a pensar, cuando yo me muera, ¿a quién le puedo transferir todo esto? Y no hay manera. No es de que me pueda poner un cable aquí, se lo pongo a otro y le pongo a enviar. No se puede. Entonces uno se preocupa por eso, pero ¿quién va a explotar este potencial que uno tiene en la cabeza? Y Pablo está así, y Pablo se le ocurre y dice, se lo voy a tirar a Timoteo. Y comienza a hablar con Timoteo. Pablo, cuando se dirige a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2 habla como alguien capacitado. Pablo dice, yo estoy capacitado, no soy un aprendiz. Y quien a la misma vez recomienda capacitarse. Aquí está, 2 Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de, ¿qué dice? De confianza, o sea, que sean fieles, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cuál es el éxito del evangelio? Diga conmigo, capacitación. La capacitación es necesaria, hermanos. Dicho sea de paso, los viernes tenemos una célula para empresarios. La dirige el cónsul del Salvador a las 7 de la noche. ¿Qué estamos haciendo ahí? Capacitando. Este viernes estuvimos hablando sobre las metas, lo importante que son las metas en la vida de uno. La segunda cosa es que el campesino que va a sembrar tiene que ser enseñado. Porque Pablo le dice a Timoteo que enseñe lo aprendido, ¿verdad? Lo que hemos aprendido de las fuentes correctas y no, ¿verdad? No ha agarrado nada de las fuentes incorrectas y no vamos a torcer las cosas. Pedro habla que los que se dedican al asunto de la gracia y de la salvación, dice que eran enseñados y observadores de la palabra. Mire lo que dice 1 Pedro 1:10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. O sea, cuando la Biblia nos habla a través de un profeta, es producto de estudio, es producto de gente que se capacitó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Capacitarnos. Esta iglesia, hermanos, es sorprendente cómo nosotros capacitamos gente. Mira, es tremendo. Yo a la hora de almuerzo me fui a la cocina y me fui a preparar algo para comer. Y estaban 2 niños afuera que no sabían que yo estaba ahí. Y se pusieron a hablar de la célula. Y dice, es que en mi célula predicó alguien, dice. Predicó, dice, y habló de que cuando a Jesús lo van a crucificar, dice el niño, hay un ladrón que lo dejan ir. Y yo nunca había oído eso, dice el niño. Qué bonito es predicarle a los niños, ¿verdad? Porque es algo sencillo.
Cuando iban a crucificar a Jesús, se cruzó ahí un ladrón y dejaron ir al ladrón. Qué bonito, y el niño estaba con la boca abierta de lo que había aprendido. Es diferente a venir a predicarles a ustedes. ¿Está entendiendo? Ahora, la enseñanza de Dios es la que nos hace gente diferente. Es la que nos aparta del montón. Todo lo que Dios nos enseña. Isaías 54:3 dice: yo les enseñaré a todos tus hijos. ¿Qué dice Dios que le va a enseñar? ¿Qué va a hacer con los hijos de Isaías? Enseñarles. Y ellos disfrutarán de una gran paz. ¿Qué es lo que trae la enseñanza, hermanos? Paz. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay gente que para todo ora. Y yo creo que hay que orar. Pero hay cosas para cuando usted deja la ignorancia, hay cosas por las que usted no debe de orar. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy un novato en la cosa de carros. Apenas he aprendido a manejar. Sé cuál es la palanca, sé qué hace esta rueda y sé que tiene 4 ruedas el carro y que me lleva de un lugar para otro. Y me meto, llegué a los Estados Unidos, me prestan un carro. Y estoy a punto de meterme a la 93 cuando veo una lucecita roja enfrente, pero tiene una lucecita. Y me meto a la 93, 3 kilómetros adelante me quedé sin gasolina. ¿Y qué hago? Clamo. Me pongo a orar y Señor, manda a tus ángeles que me llenen el tanque. ¿Producto de qué fue? Ignorancia. La letra E significaba empty. El tanque ya no tiene gasolina. ¿Me está entendiendo? Entonces, entre más uno se prepara, uno menos molesta a Dios con tanta oración. Uno ora a Dios por aquellas cosas que verdaderamente lo ameritan, ¿verdad? Por ejemplo, una muchacha. Ya sabe, yo doy unas charlas para los solteros donde les doy 7 características del novio que deben de encontrar. Si ese novio no tiene esas 7 características, hay problema. Y si le doy las 7 características y ella dice: yo se las voy a aplicar a mi novio, y le aplica las 7 características, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se case, no va a estar orando tanto por los problemas que le va a dar, porque ya se preparó. Ya supo escoger. ¿Está entendiendo? Es tan importante. Número 3, inspirados e inspiradores. El campesino es una persona inspirada. Ve la milpa y ve aquella plantación preciosa y se inspira. Él ve que eso va a dar una gran cosecha y comienzan a declararlo y la cuidan y le ponen espantapájaros. ¿Y qué no hacen? Ahora, ¿cuándo es que uno es inspirado? ¿Cuándo es que se inspira en algo? Se es inspirado cuando se ama lo que se hace. Y se inspira con un buen ejemplo. ¿Con qué inspiramos? Con el buen ejemplo. Usted es un buen líder de célula, usted va a inspirar a la gente. Usted estudia y para todo usted tiene una respuesta bíblica. La gente va a ser inspirada por usted y va a comenzar a hablar: es que mi líder, es que mi líder, y es que mi líder. Pero si usted tiene el problema de que no es un buen ejemplo, usted no va a inspirar a nadie. Y entonces la gente comienza a ver inspiradores y dice: ¿con quién me muevo? ¿Con quién me muevo? ¿A qué célula me voy? Y usted dice: me la robaron. No, aquel estaba inspirado. Usted a saber qué rayos anda haciendo. Ahora, el líder que no tiene la capacidad de hacer que las cosas ocurran, no podrá producir gente que haga que las cosas ocurran. ¿Me está entendiendo? Dios a nosotros nos va a dar quizá una idea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos con esa idea? Que esa idea ocurra. Se lo voy a volver a leer. El líder que no tiene la capacidad de hacer que las cosas ocurran, hay que tener una capacidad para hacer que las cosas ocurran. Dice: voy a abrir una célula de aquí a, no lo tiremos muy allá, abril, finales de abril. Y usted desde ya comienza a prepararse. Finales de abril usted abre su célula. En primer lugar viene un lanzamiento. Yo tengo que ir a ese lanzamiento, no me lo puedo perder. Ve cómo usted va haciendo que las cosas ocurran. Y dice: no podrá producir gente
que haga que las cosas ocurran. Si usted no es una persona que materializa cosas, que materializa ideas, usted nunca le va a enseñar a nadie a que materialice ideas. Y es tan importante poder materializar uno ideas. Fíjese, hace años atrás a mí se me vino la gran idea de fabricar bloques de plástico para hacer casas. Fui a Corea del Sur a predicar y se me ocurrió abrir la boca más de la cuenta. Estoy dando una charla y les digo: yo tengo una fábrica donde recojo plástico, lo muelo y lo convierto en bloques para hacer casas. Terminé de predicar. ¿Sabe qué tenía? 20 personas que querían ir a conocer la fábrica. Y la fábrica no existía, pero la tenía aquí. O sea, yo la tenía aquí. ¿Está entendiendo? Me recuerdo un día en este mismo lugar predicando, allá en la última silla de atrás se había sentado una pareja. Y yo la veía, bien distinguidos, ¿verdad? Y mi esposa, cuando yo terminé de predicar, yo quise avanzar hacia ellos, pero se me habían desaparecido y resulta que fueron al baño. Mi esposa los siguió y se los trajo. Es que les quiero presentar al pastor. Y era una pareja que tenía plata. Yo acababa de venir de Colombia con un bloque y lo tenía ahí en ese cuartito en el piso. Y cuando entraron, dije yo: aquí hay que hacer algo, que hay que materializar esta idea. Y le digo: ¿a qué no sabes qué es esto? ¿Un bloque? Sí, pero no es cualquier bloque. Este bloque, le dije, lleva 60% de polipropileno, 20% de polietileno, lleva 10% de PET. Y le comencé a hablar cuentos, pero verdad. Pero sonaba bonito. Si yo le digo un bloque de plástico, no, había que ponerle flores. Y me dijo: me gusta la idea. Y entonces, y se fueron. Y yo dije: si le gustó la idea, yo tengo que perseguir esto. Hermanos, como al mes agarré un vuelo y le llamé y les dije: quiero venir a verlos para ver si seguimos hablando del bloque plástico. Y se lo llevé, me metieron en su casa, llevé el bloque otra vez, se lo seguí mostrando y me dijo: ¿sabes qué? Me gusta la idea, háblale a ese tipo en Colombia. Ahí mismo le hablamos y cómo está la cosa y que no sé qué. Mira, me dijo, para dejar de cuentos, ¿cuánto necesitas? Ay, le dije: ni eso sé. La galera para hacer esto o el galpón para hacer esto, le dije, depende cuál encontremos. Pero hay uno a la venta en este momento. Quieren $250,000. Llamales y comprarlo. ¿Sabe lo que es eso? Y la máquina para derretir el plástico, esa vale $80,000. Ok, yo te lo voy a dar. Pero ¿qué otra cosa hace falta? Un molino. Y el molino anda ahí por 12. Yo te lo voy a comprar. ¿Y qué otra cosa necesitas? Necesito una aglutinadora que agarramos las bolsas de plástico y las convierte en bolsas. Me dijo: no te preocupes, yo te lo voy a comprar. $8,000. Hermanos, en ese viaje logramos levantar fondos para abrir la fábrica. ¿Qué estamos ahorita? 40 casas fabricadas tenemos en este momento. ¿Qué fue? Una idea, la hicimos materia. ¿Entiende? Ese es otro tema. En otras palabras, el líder que no es productivo jamás podrá producir gente productiva. Eso es importante. Usted tiene que ser productivo. Y lo más productivo que usted es, más productiva va a ser su gente. Va usted a una célula de vagos, todos son vagos porque su líder es vago. Pero si su líder es productivo, todos van a ser productivos. Juan, en primera de Juan más o menos nos habla de esto. Capítulo 4, verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Ya más claro, no canta un gallo, mis amados hermanos. Y lo que pasa es que cuando nosotros somos así, inspiramos a la gente. Voy a repetir esta anécdota. Bueno, no es una anécdota, es una historia real. La compartí en el culto de las 5. Hace 10 años más o menos apareció en la noticia
que este grupo ISIS comienza a volar cabeza y a dispararle a medio mundo. No sé si se recuerda. Y allá en Libia agarran a 21 cristianos y amenazan con matarlos. Les pusieron una ropa color naranja, ¿se recuerda? Los que lo vieron. Y hermanos, por meses los estuvieron torturando. Entre esos 21 había una persona de color, negra. Y este tipo era de Ghana. Y estaba también en el grupo de los cristianos que iban a matar. Y él comenzó a hablar y a decir: yo no soy cristiano, a mí no me maten. Pero no, ¿quién te va a creer? Estabas con ellos y que no sé qué. Los vamos a matar a todos. Llegó el mero día, no sé si ustedes se recuerdan, a la orilla del mar. Los hincaron detrás de cada uno de ellos con unas capuchas negras y ropa negra, un machete en la garganta. Y le dicen a este personaje de Ghana, le dice: hemos investigado y tú no eres uno de ellos, vete. Y el tipo hincado le dice: el Dios de ellos es mi Dios, decapítenme también. Eso es real, eso no es una mentira. ¿Cómo puede ser que estando bajo tanta tortura, bajo tanto sufrimiento, estos tipos no se dedicaron a llorar, sino a compartir la palabra con el tipo de Ghana que estaba metido con ellos? Y no descansaron hasta que se convirtió a Cristo. Pero no solo convertirse, usted sabe lo que es tener un machete en la garganta y que le digan: vete porque tú no eres uno de ellos, y que tú digas: no, yo no era, pero ahora soy uno de ellos, el Dios de ellos es mi Dios. Eso se logra cuando nosotros somos gente de influencia. Porque esta gente no arrugó la cara, seguramente no lloró, lo que hizo fue exaltar a Dios. Hace una gran diferencia el tipo de cristianos que vamos a ser nosotros. Número 4, motivado y motivador. Dios sabe que el ser humano necesita ser motivado. ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia el esfuérzate y sé valiente? 365 veces. Una vez diaria: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios nos motiva todos los días. Mire lo que dice Joel 3:9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil: fuerte soy. Mire cómo el Señor nos motiva. Porque es que nosotros creemos que nosotros somos un cascarón, que no hay nada dentro. En los tiempos antes de Cristo aparecieron dos grandes filósofos griegos. Uno se llamaba Aristóteles, otro se llamaba Sócrates. Y los dos tenían una versión distinta de quién es el ser humano. Uno de ellos decía que el ser humano es una tabula rasa, una tabla en blanco. Y el otro decía que no, que el ser humano es una tábula, pero nació con algo escrito dentro de él. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que en verdad, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, aparentemente no sabemos nada, pero el otro tenía la razón, porque cuando salimos del vientre de nuestra madre, ya Dios había depositado todo aquello que tú ibas a necesitar aquí en la tierra para ser exitoso. Me has oído predicar eso 1000 veces. Dios no te mandó aquí a lo loco así: no, es que quiero hacer muñequitos, quiero ver cómo se comporta el que fracasa y quiero ver cómo se comporta el que tiene éxito. No, lo tenemos, pero tantas palabras negativas que a veces hemos escuchado en nuestros padres, ¿qué pasa? Nos llegamos a entender de que no servimos para nada. Lo oímos de ellos, lo he repetido 100,000 veces aquí, que un niño para la edad de 7 años ha escuchado la palabra no se puede 100,000 veces. Entonces, ¿con qué va a concluir? No se puede, no se puede. Aunque estaban en el peor desierto, el pueblo de Israel pudieron dar para el tabernáculo. El tabernáculo fue una de las obras más grandes que Israel emprendió en su camino por el desierto. Y lo hicieron con dinerito que traían. ¿Sabe usted lo que es estar en un desierto y levantar un tabernáculo? Por eso, cuando vamos a decir vamos a levantar ese edificio y vamos a levantar el campamento, eso debe ser pan comido para nosotros, porque aquí no estamos en un desierto, aquí estamos en tierra donde fluye leche y miel.
¿Sí o no? Mire lo que dice Éxodo 35:21. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. ¿Dónde? En medio del desierto. ¿Cómo estaba su espíritu? Todos aquellos con el corazón motivado. Allí es cuando nosotros logramos cosas grandes. Que el corazón de los miembros de la iglesia, cuando el pastor presenta algo que es para el beneficio de todos, el corazón debe de estar motivado. Si tu corazón está motivado, la gente va a dar. Pero si tú comienzas a hablar basura y criticar, la gente se va a contaminar. Número 5, autorizado. El que va a sembrar es una persona que ya se sabe, que sabe lo que hace. Y lo mismo pasa en el tema de las iglesias. Amados hermanos, ¿cuántos pastores abren iglesias? Miles. ¿Cuántas iglesias cierran? Miles. ¿Por qué? Porque sintieron un impulso, pero no estaban autorizados. Y se metieron a abrir y no aguantaron lo duro del trabajo. Y si hay pastores que me están viendo, yo les hago un reto: no sean tan ingratos con la obra del Señor. Si usted está cometiendo pecado, por favor, hágase un lado mejor. Hace unos meses atrás, un pastor de Georgia renunció a la iglesia y dijo: yo no puedo seguir pastoreando. El tipo tenía como 20,000 miembros en su iglesia. Y cuando le preguntaron: ¿por qué renuncias? Y dijo: es que no puedo seguir pastoreando. Yo he sido un hipócrita. Yo he puesto gente en disciplina por cosas malas que han estado haciendo, y yo mismo estaba practicando esas cosas malas. Por eso dijo: yo no he sido justo y mejor me hago un lado. ¿Qué hacemos? ¿Lo aplaudimos? Yo prefiero aplaudir a un hombre así que a alguien que meta la pata pensando que nunca lo van a descubrir. Y eso pasa en el liderazgo también. Gente que abre una célula y tiene una doble vida. ¿Quién te puso a hacer eso? Es importante. No le llevemos la contraria a las personas que nos han formado, a quien Dios puso para que nos formaran. ¿Sabe? Todo trabajo santo debe de ser hecho por gente autorizada. Miren lo que dice Números 16, 39 al 40. De ellos elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Están haciendo una lámina. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. O sea, Dios le gusta que nosotros respetemos autoridad. Aquel hombre que vino donde Jesús a pedirle de favor que fuera a orar por su enfermo, literalmente vino donde Jesús y le dijo: Jesús, no te preocupes, yo voy a ir. ¿Y qué le dijo el tipo a Jesús? No, le dijo: tú no tienes que ir. Este asunto es asunto de autoridad, le dijo. Yo tengo gente, le digo a este ve y va, y le digo a aquel ven y viene. Este es asunto de autoridad. Tú simplemente suelta la palabra y mi criado va a sanar. Wow, dijo Jesús, yo no he visto fe como la de este hombre en todo Israel. Y no escuchaba a Marcos Witt, no escuchaba a Barak, ni Biblia tenía, pero entendía estos temas. Ahora tenemos gente que tiene 4 Biblias, escuchan alabanza todo el día y no se sujetan ni a su madre. Sí. 6, supervisado. Toda persona, todos nosotros debemos de ser supervisados. Aquí en el área habemos 5 pastores que no tenemos a nadie sobre nosotros, y yo soy uno. Sabe que nosotros nos reunimos los 5 y firmamos un contrato los 5, que si yo estoy haciendo algo indebido que tenga que ver con malversación de fondos, con temas de doctrina, con temas sexuales, temas doctrinales, ellos pueden venir, removerme temporalmente e investigar
qué es lo que yo voy a decidir hacer. Porque esas cosas son necesarias. Ahora tenemos estos locos ahí que un día se divorcian, la una se casa, a los días se divorcia, después del divorcio aparece en la casa, en la iglesia del ex marido, y ahora no sabe qué rayos está pasando. Y a ustedes, como les gusta la novela, van a ver cómo termina ese asunto. No decirle que vamos a llegar. O sea, Dios no nos avisa cuando nos va a supervisar. Y así debe de ser. Número 4:27 dice: todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo el transporte. Verso 28. El servicio de los clanes de Gersón en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Dios no trabaja a lo loco, hermanos. Una persona que no está supervisada, por muy capaz que sea, pero necesita supervisión. Por eso es bueno, y nosotros mandamos a la gente a que supervise células. ¿Cómo está? ¿Qué está predicando? Hay un pastor de El Salvador. Yo no puedo hablar como habla la gente así indígena de Guatemala, pero él pastoreaba allá en un pueblo indígena de Guatemala. Y un día dijo: miren, es salvadoreño. Él dijo: voy a ir a El Salvador, ahí los dejo. Y dejó a un diácono predicando ese día. El pastor se va a la terminal de buses y lo dejó el bus. Y dice: híjole, ¿qué hago? Voy al culto, me voy para la casa. Voy a ir al culto y voy a llegar así de sorpresa. Y llega de sorpresa y está predicando el diácono. Y dice: hermanos, lo que el pastor nos ha enseñado de la niña esa que le dijo que se levantara, ella le dijo: no estaba muerta, estaba desnutrida, porque le dijo: toma tu leche y anda. Y hermanos, allá en el cielo, nosotros los campesinos podemos estar tranquilos, porque allá se va a cultivar mucho tomate, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que allá en el cielo seremos ensalzados. ¿Y cómo nos van a ensalzar? Le doy ese ejemplo porque a veces disparates pueden pasar. Una persona que no está supervisada, por muy capaz que sea, le digo, tiene que ser supervisada. Cuando la viña se descuida, Dios actúa en contra de la negligencia. Mire lo que dice Marcos 12:9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y hará su viña y dará su viña a otros. ¿Qué pasa si nosotros somos sembradores negligentes? Nos hace por un lado y va a levantar a otras personas. Aquí Jesús presenta al Padre como quien supervisa la viña. Mire lo que dice Juan 15 del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? O sea, Dios ni tan siquiera se conforma con que traigamos fruto. Dios quiere que traigamos más fruto. Y si seguimos leyendo, va a concluir diciendo que tiene que traer mucho fruto. O sea, Él nos quiere traer fruto, más fruto, mucho fruto. Porque hermanos, cuando yo tengo una célula, yo traigo fruto. Pero si ya tengo 5 células, yo traigo más fruto. Pero si tengo 10, yo traigo mucho fruto. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué no puede entrarnos eso en la cabeza a nosotros? De que entre más bien hacemos el trabajo para el Señor, más nosotros vamos a empujar el reino de Dios hacia adelante. Jesús prácticamente denunció el orden religioso de su tiempo e inició la iglesia como un ente que debe corregir los errores de los religiosos. Póngase a pensar, a Jesús lo crucificaron los religiosos
y crucifican a un inocente y dejan libre a un ladrón. Así estaba de ciega la gente en los tiempos de Cristo. Y es que, amados hermanos, yo te digo una cosa: trabajar para Dios vale la pena. ¿Sabe por qué los gobiernos de la tierra fracasan y fallan? Los gobiernos de la tierra fracasan y fallan porque el único gobierno que no falla es nuestro Dios. Él jamás nos va a fallar. Oía hace un par de días una historia que me conmovió. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan quién fue Osama Bin Laden? El que voló las Torres Gemelas. ¿Quién se encargó de acabar con la vida de ese hombre? No, fue Obama. Resulta que allá en el pueblo donde vivía Osama Bin Laden, comenzaron a través de drones identificaron un edificio así como este, que en vez de tener 8 pies de alto, tenía 20 pies de alto. Y veían a un hombre que se movía de un lado para otro y sospechaban que era Osama Bin Laden. Y se prepararon como que era Osama Bin Laden, pero no estaban seguros. No podían ir, no podrían invadir ese lugar porque no se sabía. Si no hubiera sido Obama, si no hubiera sido Osama, hubiera sido tiempo perdido. Y comienzan, porque todo mundo puede decir: gracias a Obama ese hombre desapareció de este planeta. No fue gracias a Obama, sino que, ¿sabe qué? Un doctor dijo: yo voy a descubrir quién ese hombre es. Un hombre de la misma nacionalidad de Obama. Consíganme vacunas, dijo, de polio, y yo voy a ir al pueblo a vacunar a los niños. Y voy a sacar una muestra de ADN de cada uno de los niños. Y se fue. Esto es una realidad, esto no es invento mío. Y llega al pueblo el doctor vestido, trabajando para el gobierno más poderoso del mundo, el gobierno de los Estados Unidos, respaldado por ellos, recibió las vacunas y todo. Y se va él y comienza a tomarle muestras a los niños para después ponerles la vacuna. Muestra, vacuna, muestra, vacuna. Y se llevó todas las muestras y al final los analizaron. Y el gobierno de Estados Unidos ya tenía el ADN de Osama Bin Laden, o el DNA. Y cuando comenzaron a analizar la saliva de todos los niños y las muestras, resulta que eran la familia de Osama Bin Laden. Y llegaron a la conclusión que el que estaba en ese edificio era Osama Bin Laden. Mandan los helicópteros, invaden el lugar, sacan al tipo. Y aquí es donde la cosa se pone triste. El ejército enemigo secuestró al doctor y lo acusaron de espionaje. Lo metieron preso, lo comenzaron a torturar. Y el ejército de los Estados Unidos allá en aquel lugar dijo: ¿qué hacemos con ese doctor? Hay que rescatarlo. ¿Sabe lo que dijo el gobierno de Estados Unidos? Ahí déjenlo. No sabemos si ya lo mataron, no sabemos si lo siguieron torturando, pero eso es lo que hace un gobierno que no tiene a Dios en su corazón. El Dios nuestro, aunque estemos en el más mínimo peligro, Él va a estar atento ahí por nosotros, siempre y cuando nosotros seamos fieles a su llamado. Póngase de pie. Me encantó esa anécdota de Osama Bin Laden y te digo, me sacó lágrimas. El ser humano es cruel a veces, tanta gente que a veces nos echa la mano en la vida y cuando nos comienza a ir bien nos olvidamos de los demás. Pero hay una razón grande por la que yo sirvo a Dios, y es porque Dios no es ese tipo de persona. Cuando Dios te agarra, todo lo que Él comienza con nosotros lo termina. Y si usted ha andado deambulando en la vida y le ha ido mal, no es por culpa de Dios,
son por las opciones nuestras, las malas decisiones. Pero hoy le hago el reto, conéctese con Dios. Es tan fácil. ¿Se atreve a hacer esta oración conmigo? Repita, diga: Señor Jesús, reconozco que eres mi Salvador y reconozco que soy un pecador. Gracias porque en medio de todo no me has olvidado. Y hoy me concede la oportunidad de escuchar esta palabra, aceptarte en mi corazón y que puedas así erradicar cada pecado de mi vida. Gracias por tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, como siempre digo al final de cada prédica, plántese en una buena iglesia. En el pueblo donde esté, en la ciudad, en el país que esté, busque una iglesia que no solamente tenga presencia en la ciudad, sino que tenga influencia. Eche raíces, métase en un buen discipulado y le garantizo que su vida va a ser revolucionada. Y ustedes que ya son cristianos y me siguen y usan mis prédicas para edificarse, para ganar conocimiento, es un privilegio llegar a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande